Quiero recordar los teléfonos por si quieren hacer preguntas, si nos quieren hacer llegar algo en relación al tema que vamos a tocar o algún tema que les interese y que tal vez podemos nosotros pensar en algún programa para charlar sobre eso. El WhatsApp de Murialdo, de la radio, de la nueva radio Murialdo, 261-589-3993. La línea fija, 421-5716. Y les recuerdo que el programa tiene un Instagram, Hablemos de Derecho y Familia, donde también pueden preguntar o participar o hacerme llegar las confirmaciones para que me puedan seguir, donde allí en ese Instagram se suben los programas, tanto en audio como en video, por si les interesa después escuchar alguno de los programas que, bueno, les quedaron dudas o les interesa el tema. Bien, hoy vamos a tratar también un tema novedoso y que es justamente abogado del niño, el abogado del niño, y para eso, muy generosamente, han acudido a mi llamado la doctora Soledad Ferrici. Sol, sos Soledad, pero te dicen Sol, ahí está. Sol, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Y la doctora Romina López, también, buenos días, Romina. Buen día, Adriana, buen día a la audiencia. Bueno, ambas son, por supuesto, abogadas y también son abogadas del niño y participan en la comisión del abogado del niño del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. Así que bueno, a ver, cuéntenos qué es esto del abogado del niño. Bueno, el abogado del niño es una figura que es convencional, ¿sí? Nace con la Convención de los Derechos del Niño. Luego es receptada por la ley 26061, que es la ley de protección que nosotros tenemos acá en Argentina. El artículo 27, que me gustaría hacer referencia, que dice que habla de las garantías mínimas de procedimiento, dice que deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos los derechos contemplados por la Constitución y la Convención, el derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que los incluya, ¿sí? Bien. Acá está específicamente determinado la participación del abogado del niño y la posibilidad que tienen todos los niños de elegir su abogado en los procesos no solamente judiciales, sino Exacto. también administrativos, que es algo muy importante. Cuando decimos administrativos nos referimos a toda la parte tutelar o a todos los conflictos o situaciones que a lo mejor se pueden generar en los ETIs, ¿sí? Uh-huh. Que son situaciones de violencia, también en que son los equipos técnicos interdisciplinarios que dependen del Poder Ejecutivo. Exacto. Bien. Sí, ahí también podemos intervenir en cuestiones penales. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los abusos. Sí, bien. Sí, por supuesto. Todos los niños, en todos los fueros de la provincia, tienen derecho a designar un abogado del niño. Bien, bien. Me parecía, antes de adentrar más específicamente en la tarea del abogado del niño, también hacer un recuerdo, porque lo hemos tratado en otros programas, pero bueno, viene al caso, que esto también tiene que ver, primero, con este cambio de paradigma en cuanto a cómo enfrentamos a la persona del niño, niña y adolescente, que ya no es un objeto de derecho, como era, ¿no es cierto?, antes de la Convención de los Derechos del Niño y de toda nuestra legislación
posterior a esa convención que se trató de adecuar justamente a estos principios, en donde ya no es que el juez era el buen padre de familia que decidía por ese niño y los adultos decidían por ese niño y el niño en realidad no tenía ningún tipo de participación en esas decisiones, sino que justamente se ve que no, que el niño tiene derecho a involucrarse, pues son cuestiones que hacen a su persona y que por lo tanto tiene capacidad para opinar. Esto también tiene que ver con este principio que también lo toma el código, nuestro actual Código Civil y Comercial en cuanto a la madurez progresiva, esto de que los niños, según su madurez, pueden opinar, pueden participar, pueden decidir, que esto de decidir en realidad no es que quien tenga que tomar una determinación va a hacer caso total a lo que el niño o niña adolescente desee, sino que lo va a tener en cuenta y en la medida en que sea beneficioso, va a acceder a esa petición. Entonces, en ese marco es donde se ve esta necesidad de que este niño que está involucrado en una situación de conflicto judicial o administrativa pueda tener su propio abogado, más allá del que tengan los adultos que estén a cargo, su propio abogado que lo escuche, que lo oriente. Bueno, ya ustedes explicarán bien cuál es la tarea. En ese marco es donde se da este instituto del abogado del niño. Digamos, como para poner en claro esta nueva, este nuevo instituto, porque en realidad esto es bastante reciente. Aquí en Mendoza, ¿a partir de cuándo está este tema? Mira, Adriana, sí, es re importante lo que dijiste, porque justamente el cambio de paradigma, esto de dejar de pensar que el niño no sabe lo que quiere o es mejor que el adulto decida, ya sea que sean los padres, el juez, el asesor o quien sea, y darle lugar a él como sujeto en ese proceso judicial, es lo que hace justamente nacer nuestra figura, porque como sujeto o parte, necesita una representación distinta a la que tienen los padres y poder generar ese vínculo de confianza donde él va a poder de a poco ir abriéndose, porque un niño no viene en la primera entrevista y a los 10 minutos te dice lo que quiere. Exacto. Nosotros tenemos que formar una relación con él, un vínculo. Quizás en la primera entrevista solo sabemos cómo le va en la escuela, qué le gusta, y recién después vamos hablando porque son temas que a él lo atraviesan y lo tiene que manejar, y tenemos que estar seguras de qué es lo que necesita, pero él es capaz de saberlo. Y entonces por eso es que se le da esta garantía en el proceso de que seamos sus abogados, absolutamente independientes de todas otras figuras que van a participar. Bien, sí, tal cual. Sí, y en mi experiencia realmente uno se da cuenta que los niños muchas veces lo tienen más, niños y adolescentes lo tienen más claro que los adultos en conflicto. Exacto. Entonces, muy importante, que también tiene que ver esto con el derecho que tiene el niño a ser oído. Bien, se puede, o sea, el juez o el asesor de personas menores e incapaces lo puede escuchar directamente, que a eso en parte tiende este derecho a ser oído, pero también a veces requieren para poder plasmar ese derecho, de ese asesoramiento a través de un profesional, un abogado, obviamente. Ahora, ¿cuánto hace que está esta figura, o sea, que ya se implementó? ¿Cómo es, digamos, hay que anotarse? ¿Cualquiera puede ser abogado del niño? ¿Cómo es el tema, digamos, en sí? Mira, la figura comenzó bueno, si ven la figura, digamos, es convencional, como dijimos, tiene más de 30 años o 30 años. En Mendoza comenzó en el 2015, que se empezó dictando la capacitación en la tercera circunscripción. Ahí la hice yo, luego tuvimos que rendir, y las personas que rendían bien quedan inscriptas en un registro de abogado del niño que depende acá de la Suprema Corte. Exacto. Después, en el 2017, si mal no recuerdo, se hizo la capacitación en la primera circunscripción, todo lo que es el Gran Mendoza, y ahí también, bueno, el registro se amplió
porque hubieron varios colegas que hicieron la capacitación y aprobaron el examen. Bien. Em, En la actualidad, más o menos, ¿cuántos? ¿Tenés idea? ¿Cuántos abogados están inscriptos como abogados del Más niño? o menos entre 50 y 60 en toda la Ah, provincia. muchos. Ujú. Sí, Bien, sí. bien. ¿Y cómo, digamos, esta intervención del abogado del niño, cómo se da? ¿Lo tiene que solicitar, o sea, lo puede solicitar el niño? ¿Tiene que ser a través de un pedido del juez o de la persona que está interviniendo? ¿Cómo se da eso? Bueno, tiene varias vías, ¿sí? Bien. En principio podríamos decir que lo puede solicitar el juez de oficio o puede ser a pedido de la asesora de niños, niñas y adolescentes. Ujú. También lo pueden solicitar las partes Bien. y el propio niño también puede solicitar Ujú. su abogado del niño. Bien. Y en el caso que fuera el propio niño, ¿a dónde lo tiene que solicitar? ¿Tiene que ser en el marco de ese proceso, por ejemplo, un proceso judicial, supongamos que están discutiendo los padres algo en relación a él? ¿O hay un lugar, digamos, externo? Hago esta pregunta porque recuerdo que en San Martín, por ejemplo, en la MAD, en la Mesa de Atención y Derivación, podían acudir generalmente los adolescentes a pedir la posibilidad de tener un abogado del niño. Esto estoy hablando en el este. No sé si seguirá igual, pero así era hace 3 años atrás. Ahora, acá, ¿es así? ¿Cómo es? Si el, Sí, a ver, el registro, existe el registro, como decía Sol, en este momento no está, digamos, publicado para que el público en general lo pueda, digamos, googlear y tenerlo. Pero prontamente, muy prontamente va a estar en la Ajá. página del Poder Judicial y Bien. en la página de nuestro Colegio de Abogados. Están, digamos, terminando de hacer los últimos detalles formales que tienen Claro. que ver para que todo quede bien con acordada, para que pueda salir y los chicos ahí sí puedan ellos googlear, encontrar ese registro y van a estar los nombres de los abogados con Ujú. sus teléfonos o su correo electrónico para que ellos puedan acceder. Bien. Así que prontamente va a estar la publicidad. O sea, para que así ellos como puedan. los adultos lo pueden hacer para buscar un abogado, Ujú, exacto. tendrían esa posibilidad también los niños. sí. Bien, ajá, ok. Y, a ver, primero, ¿cuál es la tarea en sí que hacen ustedes como abogado del niño? Cuéntenos en la práctica, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros, depende cómo seamos buscados, podemos ser sorteados por el juez o podemos ser buscados en forma particular. Ujú. Lo que hacemos es, primero que nada, aclararle bien a los padres que nosotros representamos al niño. No tenemos entrevista con ellos, con los padres, sino directamente con el niño y bueno, y escuchamos lo que él viene o que necesita, si es que nos ha buscado él, o le informamos cuál es nuestra función si es de forma inversa, si es que nos han sorteado y tenemos que pasar a representarlos. Bien. Y sí, le explicamos a su lenguaje, bueno, bajamos, digamos, al tema de la infancia para que sea lo más claro posible para él y le damos distintas alternativas para que él elija, para que él vea qué es lo que desea hacer y cuando él está seguro, nosotros elaboramos un escrito donde él lo firma, ¿sí? Y lo subimos al expediente, lo presentamos en el expediente y así vamos representando su voluntad y su voz en el proceso. Bien. Y procuramos que siempre sea escuchado, porque si a veces decimos algo y vemos que cualquier acto jurídico no lo contempla, podemos apelar, podemos recurrir, podemos hacer hincapié en que el niño dijo tal cosa, y bueno, como lo defendemos como todo abogado. Exactamente. Incluso también ustedes asisten cuando se convocan audiencias. Sí. Ustedes también así, por ejemplo, digo, audiencias con los progenitores. Supongamos que sea un tema que tiene que ver con el niño de cuidado personal o régimen de comunicación, ¿no es cierto? Y hay audiencia ante el juez de los progenitores. Y ustedes han tomado intervención como abogado del niño, de ese hijo, de estas partes. ¿Ustedes, digamos, se los convoca a esa audiencia también? ¿Cómo es? Sí, nos convocan a esa audiencia y también hay algunos juzgados de acá de la provincia de Mendoza
que son muy abiertos en el sentido de que también nos dejan intervenir y acompañar, o sea, no intervenir, sino acompañar al niño a las audiencias privadas que tienen los niños con las asesoras y los jueces. Ajá, bien. Lo cual es muy beneficioso para el niño porque el estar acompañado por su abogado, que es una persona de confianza, le genera también confianza para poder expresarse frente a dos personas que acaba de conocer, un lugar que bueno, para los niños no es muy agradable ir a tribunales y que le pregunten respecto de su vida y cómo se lleva con el papá y cómo se lleva con la mamá o qué pasó en esta situación. Entonces realmente que el niño vaya acompañado a esas audiencias por su abogada o su abogado es beneficioso porque los niños pueden abrirse, pueden plantearlo de otra manera. Bien, bien. Sí, está bueno, obviamente, porque ya es como que, es como vos decís, o sea, el niño va acompañado por alguien que ya ha tenido contacto con él, que ya lo ha escuchado, que se ha generado una empatía también, que es tan importante, ¿no? Para que el niño pueda soltarse y pueda decir lo que quiera decir ante el juez o la asesora. Así que, bien. Vamos a hacer un corte, bien. Vamos a hacer un pequeño corte, así vamos elaborando un poco esto. Ustedes que nos están escuchando, entendiendo un poco de esto que estamos hablando y nos reencontramos nuevamente. ¿Por qué andas creyendo en otros? Esos que no quieren verme a tu lado y sin razón de ser, que andan diciendo mentiras para poder separarnos y arruinar este querer. ¿Por qué andas creyendo en otros y perdiendo tu confianza, esa que recuperé una vez? Mis errores fueron pocos, fueron muchos tus perdones, nunca quise serte infiel. Hasta que vuelvas conmigo no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo, que también te equivocaste, que el culpable es el cariño. Hasta que vuelvas conmigo no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido no querrá sentir las horas cuando sepa que te has ido. ¿Por qué andas creyendo en otros? ¿Es que acaso mis palabras son amargas en tu boca y en tu miel? Ponle crédito a la angustia, ponle peso a la balanza, muéstrame lo que es la fe. Hasta que vuelvas conmigo no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo, que también te equivocaste, que el culpable es el cariño. Hasta que vuelvas conmigo no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido no querrá sentir las horas cuando sepa que te has ido. Que la vida doy contigo, que también te equivocaste, que el culpable es el cariño. Hasta que vuelvas conmigo no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido no
a sentir las horas cuando sepa que te has ido. En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM, 1290 kHz y LRJ 417 FM, 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Bien, retomamos acá, hemos estado conversando, porque bueno, como todo tema nuevo, institución nueva, ¿no? A veces genera resistencia, no se entiende, hay que ir aceitando los engranajes, los mecanismos, y por eso les preguntaba acá a las doctoras, las colegas, digamos, ¿cuál es comúnmente, qué intervención han tenido, en qué casos se interviene en la práctica, en la realidad, qué casos han habido, tienen conocimiento? Bueno, yo particularmente te hablo de un caso reciente que obtuve una sentencia ahora en el mes de febrero. Un adolescente de 13 años, él en forma particular buscó un abogado del niño, me buscó a mí. Él pretende compartir una semana con su mamá y una semana con su papá, pero en el medio de ese juicio se plantea que el niño deja de ir a la primaria y va a ir a la secundaria. El papá quería que fuera a una secundaria y la mamá no tenía problema a qué secundaria iba a ir el niño, pero el niño quería ir a una secundaria distinta de la que proponía el papá. Yo hice una presentación en el juzgado, fuimos a hablar al juzgado, se citó a este adolescente al juzgado, fuimos los dos, yo lo acompañé y finalmente la jueza del juzgado dictaminó que el niño vaya, o sea, comience la secundaria en la secundaria que él había elegido. Uh-huh. Bueno, la verdad que es muy gratificante, no solamente, digamos, para el niño, sino también para nosotras, en el sentido de poder aportar una solución y de realmente demostrar cuáles son las bondades de esta figura. Uh-huh. Realmente los niños que se encuentran inmersos en conflictos familiares tienen una visión diferente. Nosotros decimos que son los que llevan la luz al proceso. Sí. Uh-huh. Porque aportan soluciones que a lo mejor los adultos que tienen involucrado todo un montón de cosas personales, sí, sentimientos, sí, emociones sensaciones, y demás, emociones, claro. sí. Digamos, el niño, como que hay veces que el niño la tiene mucho más clara que los adultos. Sí, eso es cierto. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de esta, que es obligación conforme la ley, nuestra ley, tanto el Código Civil y obviamente es un derecho constitucional convencional, esto de que el niño, niña, adolescente debe ser escuchado. No es que si se le ocurre al juez o a la asesora escucharlo y si no, no, es una obligación. Es cierto que hay que tener en cuenta la edad, ¿no es cierto? Obviamente, no vamos a escuchar a un niño de 2 años que tal vez no sabe hablar, obvio. Pero sí
perfectamente, y yo lo he experimentado, puede ser un niño de 4 años que habla muy bien, que se da a entender, que tiene y que perfectamente puede medianamente explicar o darnos a conocer qué siente, qué le pasa, qué vive, digamos, en el día a día con uno, con otro progenitor. Entonces, es muy importante y aparte es un derecho que tiene ese niño y es una obligación que tiene el juez y el asesor de escuchar. No es que es una cosa discrecional que si le parece o no le parece. Totalmente. Esto me parece que es importante resaltarlo porque, bueno, como tantas otras cosas que deben cumplimentarse dentro de un proceso, esto es un derecho, no es un medio de prueba. Esto también es importante porque por ahí cuando los abogados presentan las pruebas de sus clientes para una determinada acción, lo presentan como una prueba, la escucha del niño. No es una prueba, es un derecho que tiene el niño y que, bueno, obviamente se instrumenta a través de una audiencia y todo lo demás, pero que se debe cumplimentar, que se debe tener en cuenta, porque si no, en definitiva, estamos haciendo caso omiso de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que es constitucional, o sea, está dentro de nuestro cuerpo de la Constitución. Entonces, bueno, hay que complementarlo. ¿Y qué otros casos han tenido así de intervención? Bueno, eso que vos decís de ese derecho, ¿no es cierto?, de hacer oído, si bien en una audiencia se logra escuchar, con el abogado del niño lo que hace es complementarlo mucho más, porque el niño es escuchado muchas veces. Bueno, ahora contestando tu pregunta, yo el primer caso que fui sorteada fue en un caso de cuidado personal. Que es la tenencia, digamos, para la gente, que por ahí esa palabra cuidado personal a veces algunos la relacionan y otros todavía no la pueden relacionar, pero bueno, el correcto es cuidado personal. Bueno, en ese caso era un cuidado personal bastante difícil porque había mucha pelea entre los progenitores y los niños estaban en el medio. Entonces fue una decisión de la asesora, ¿sí? En ese caso, pedir abogado del niño. Bueno, yo los conocí a los chicos, eran dos, ¿no es cierto?, 2 hermanos, y la verdad que ellos se mostraron muy entusiasmados con la figura, porque sentían... Más o menos que eran adolescentes, preadolescentes. Y terminando 12 años, más o menos, 7 años, más o menos, esas edades. Han ido creciendo a lo largo del tiempo, porque los juicios nunca duran poco tiempo. Pero ellos se notaban contentos porque querían que realmente lo que ellos pensaban que lo tuvieran en cuenta y asegurarse de eso. Porque muchas veces pasa que el juez no sabe si lo que el abogado de la parte con la que viven, ¿no es cierto? Supongamos que vivieran con la madre. No saben si lo que está diciendo el abogado de la madre es algo que realmente dice la madre por ella misma o lo dicen los niños. Entonces siempre está en un marco de sospecha, de duda, que a veces queda la progenitora como que no es real y quizás sí sea real, ella está transmitiendo lo que están diciendo los chicos, pero siempre está en la duda. Entonces por ahí es mejor que estén los 3 abogados, el de la madre, el del padre y el de los niños. Entonces ahí ya cada uno puede separarse bien en su rol. Muy bien. Y bueno, y acá los chicos estaban con uno de los progenitores y no querían por el momento volver a ver al otro. O sea, ellos habían sufrido muchas cosas y la verdad que no querían. Y las pruebas arrojaban que era necesaria una revinculación. Pero ellos no lo querían y ellos se sentían mal, iban al psicólogo. Entonces, bueno, ¿qué logró la figura del abogado del niño en ese caso? Darles el tiempo que ellos necesitaban. O sea, decir, bueno, no están preparados en este momento. Ellos están solicitando un poco más de tiempo para hacer terapia, para charlar mejor el tema, para poder verlo y que cuando el encuentro se dé finalmente no sea traumático. Bien. Sino que sea un encuentro que es donde se pueda construir un nuevo vínculo y comenzar de nuevo o mejorar la relación. Entonces yo creo que ahí fue muy importante nuestra figura y los chicos se sintieron escuchados porque realmente el juez decía, bueno, vamos a darle un tiempo a estos niños que continúen su tratamiento y supongamos en 2 meses nos volvemos a encontrar. Claro, entonces bueno, en eso fue muy importante. El juicio todavía no termina, ¿sí? Estamos ahí, pero lo novedoso fue que en el medio de este juicio, ¿no?, de cuidado personal llega el tiempo de vacaciones. Entonces a ellos se les ocurrió
a través mío, porque fue a ellos, porque los chicos son muy inteligentes y se les ocurre todo, se les ocurrió a ellos pedirme que los representara para que ellos pidieran salir del país e irse de vacaciones. ¿Y qué resultó? Y resulta mucho menos conflictivo, porque a veces los adultos, como recién decía Sol, están tan influenciados o permanecen sus problemas, entonces no pueden, digamos, separar los conflictos entre ellos con la relación con el niño. Y no es que quizás sean malos, sino que simplemente no pueden lograrlo, entonces trasladan ese conflicto a los chicos. Entonces yo, por ejemplo, un progenitor pide una cosa y a veces el otro le va a decir que no porque no quizá ni sabe por qué no, pero no. Sí, porque el otro se lo propuso. Que ya está, claro, eso es suficiente para decir que no. Entonces, en cambio al niño no es tan fácil. Si yo le estoy diciendo, te pido que me dejes ir 10 días a Chile, no es tan fácil decirle que no al niño. Entonces, en ese caso, el juzgado en ese caso lo digo porque cuando son cosas buenas, el juzgado de las Heras tomó inmediatamente la audiencia, le dio trámite rápido porque el código dice que se le dé el trámite lo más sencillo y rápido posible. Exacto. Le dio trámite y bueno, y se pudo lograr, ¿no es cierto?, una autorización para salir mucho más sencilla de lo que hubiese sido si el papá lo hubiese solicitado. Claro, es que justamente porque también hay que entender que muchas veces los chicos están en este tema del conflicto de lealtades que se dice, ¿no es cierto? Que por ahí como conviven con uno de los progenitores más permanentemente, bueno, es como que sienten que no pueden traicionar a ese progenitor si le hacen lugar a lo que el otro quiere. Bueno, entonces está bueno que a través del abogado del niño, que es, digamos, está fuera del conflicto, que pueda verlo con mayor objetividad y lo pueda transmitir a los progenitores con mayor objetividad para que no sientan que es el niño que los está traicionando, sino que hay, digamos, poder tener los argumentos para decir, bueno, sí, la verdad que, ¿por qué me voy a negar, no? Porque es como vos decís, muchas veces es el no, por fastidiar al otro, lamentablemente, pero esto es así cuando hay este tipo de conflictivas en la familia. Y con el tema de, por ejemplo, pienso que a veces son muy problemáticos las cuestiones de los regímenes de comunicación, ¿no es cierto? Que muchas veces se da, a veces también habiendo precedido tal vez una medida de protección, donde se ha hecho una exclusión de hogar o una prohibición de acercamiento entre los adultos, y bueno, los niños quedan allí entrampados en esa situación. ¿Han tenido ustedes, ya sea ustedes o han tenido conocimiento de alguna intervención en estos casos que haya facilitado este derecho también que tiene el niño a mantener el contacto con ambos progenitores? Bueno, el año pasado la Corte dictó un fallo en un régimen de comunicación donde intervino también un abogado del niño. Bueno, el abogado del niño intervino en la etapa recursiva y lo que el niño solicitaba básicamente era muy parecido al caso de Romina. Lo que necesitaba era tiempo, porque fue una conflictiva muy larga, muy larga. Prácticamente te diría que comenzó cuando el niño tenía unos 2 años. Y en ese momento, cuando se dicta la sentencia, el año pasado el niño ya tenía 12 años. Claro, 10 años. 10 años, sí. Una conflictiva muy larga, bueno, de conflicto entre adultos, ¿no? Sí, sí. Y el niño entrampado en esta situación, el niño ya estaba cansado de ir a tribunales, de pasar por pericias, entrevistas y demás. Se le nombra un abogado del niño en la etapa recursiva. ¿Quién lo pide? ¿La Corte pide el nombramiento? No, lo pide, fue a instancia de la asesora de menores. La asesora lo pidió. Lo pide la asesora, se le designa un abogado
una abogada en realidad, y fue la que intervino en este caso en particular. Y bueno, básicamente la abogada realizó la defensa técnica llevando la voz del niño adelante, diciendo que él no tenía problema en relacionarse con su papá, pero que quería hacerlo a su tiempo, cuando él tuviera ganas de llamarlo, tener habilitado una vía de WhatsApp para poder escribirse cuando él tuviera ganas. Y bueno, comenzar esto, digamos, que no sea algo impuesto, sino Sí, que sí. sea algo más sentido, más... Porque la verdad que este tipo de relaciones, las relaciones paterno-filiales, no se pueden imponer. Tal cual. Y Este, requieren también una cotidianeidad que a veces se ve interrumpida por las decisiones de los adultos, ya sea por las decisiones de ellos mismos, de romper, digamos, de dejar de convivir, por ejemplo, pero a veces por las decisiones de terceros, cuando, por ejemplo, ha habido una intervención por una medida de protección por violencia y demás. Y bueno, y a veces cuesta mucho volver a encauzar, porque, a ver, es como vos decías, es un derecho que tiene el niño de mantener el contacto con ambos progenitores, y es un derecho de cada progenitor de mantener contacto con su hijo, o sea, es recíproco. recíproco. Entonces, bueno, el tema está muchas veces la crítica que por ahí se levanta la bandera de aquellos progenitores, progenitoras que no pueden tener el vínculo, se ha roto el vínculo, no lo pueden restaurar, y bueno, y como que la justicia no se lo no acceden rápidamente a poder recomponer, pero justamente acá las relaciones interpersonales no es algo instantáneo que porque lo ordena un juez, listo, se cumple, o sea, es como vos decías, como ambas decían, el tema del tiempo. Esto muchas veces, ¿qué requiere? Por eso hablamos de la multidisciplina. Requiere de un acompañamiento terapéutico, que se vaya trabajando, tanto del niño como de los progenitores, ¿no es cierto? Para ir trabajando esto, sanando cosas que han llevado a este corte en la comunicación, y que, bueno, se pueda, digamos, transitar nuevamente en recomponer ese vínculo, lo cual requiere tiempo. A veces esto no lo entienden los que están inmersos en esa conflictiva, ¿sí? Sí, el régimen de comunicación, el tema que sacaste, es donde casi siempre nos van a nombrar. Salvo que esté todo muy fácil y bueno, los padres se lleven muy bien, pero si cuando ya empiezan a ver que hay algún tipo de inconveniente, que el niño dice que no, o el padre dice que no, cuando ya ven que está complicado y el niño ya tiene una edad como para poder hablar un poco, ahí sí nos nombran. Y muchas veces ellos, como son los protagonistas y los que viven, dan unas soluciones muy buenas. A veces también, yo tenía un caso que el papá era muy joven, te digo, de 20 años. Y bueno, y por ahí cuando estaba con el niño, estaban también muchos amigos ahí, ¿no es cierto? Y que un partido de fútbol y el niño dando vuelta ahí, no sabía qué hacer. Entonces él empezó a decir a la madre que no quería. Entonces la madre que en vez de, digamos, de indagar un poco más, o buscar alternativas, o ser más pro al vínculo también, bueno, listo, no te quiere ver. Y no es eso lo que él quería. Él lo que quería es que su papá estuviera más atento. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Entre semana estaba con el papá y el fin de semana iba a la casa de la abuela paterna. Ajá. Porque él con la abuela paterna la pasaba bárbaro, aparte venían sus primos. Claro. Y que su papá fuera la abuela, lo cual su papá accedió. Y entonces ellos llevaban un vínculo fantástico. ¿Y quién es el que armó todo el régimen de comunicación? Fue ese niño de 8 años. Bien. Entonces es mucho más sencillo de esa manera. Porque ellos son los que buscan y aparte saben de alternativas. Por ejemplo, las abuelas son muy importantes muchas veces. Sí. Veo el reloj, miércoles avanza rápido. Hacemos un pequeño cortecito, ¿sí? Y ya retomamos, ya vamos a ir cerrando el tema. Muchas gracias.
tu amor corresponder, rindiendo mi vida a ti. Es tu voz, agua en el desierto, mi respuesta en necesidad. Diluir será como en el cielo, en mi interior. Habla a mi vida, complétame así, guíame con tu voz. Yo creo en ti, Jesús, en tu palabra, Dios, no me avergonzaré. Es tu voz, agua en el desierto, mi respuesta en necesidad. Diluir será como en el cielo, en mi interior. Porque tu palabra me consume y tu voz guía mi caminar. Tu palabra me consume y tu voz permanecerá. Porque tu palabra me consume y tu voz guía mi caminar. Tu palabra me consume y tu voz Es tu voz, agua en el desierto, mi respuesta en necesidad. Dilo y será como en el cielo, en mi interior. Radio Murialdo, un mensaje de fe, esperanza y caridad, con sentido cultural y católico. Bueno, acá estamos conversando, viendo que ya nos queda poquito tiempo, pero hablando acá con estas amigas,
les decía que comentaran porque también han tenido intervención o tienen conocimiento en un tema de alimentos. ¿Cómo es tema? Sí, sí, Romina. Adriana. Bueno, como decíamos, el abogado del niño puede intervenir en todos los temas, en todos los fueros, penales, laborales, de todo. Lo que pasa es que, bueno, se da más en familia, y en familia abarca todos los temas, inclusive alimentos. Es un tema, alimentos es un tema que cuando son un poquito más grandes, ya digamos preadolescentes o adolescentes, ahí como que pueden llegar a intervenir un poco más. Y nosotros tenemos conocimiento de un caso donde era un juicio de alimentos, donde la mamá pedía una cuota alimentaria al padre. Y el chico Para el niño. Para el niño, sí, para el niño, perdón. Y el niño le había dicho de su inquietud de comenzar hockey. Pero la mamá tenía, digamos, pensando muchos otros gastos y cuestiones que afrontar y bueno, como que no le dio mucha, digamos, importancia a su deseo. Entonces, como que dijo, mira, no sé, ya vemos, bueno. Entonces él no sé si habrá tenido un amigo también que habrá pasado por un juicio, más o menos sabía que tenía que pedirlo al principio, no sé cómo se enteró él eso, solicitó un abogado del niño y pidió tener un abogado del niño para ese caso. Y él expresamente le dijo al abogado que él quería que en la cuota alimentaria hubiera una pequeña porción para hacer cargo, o sea, para que él pudiera afrontar los gastos que le demandaba hockey, que era un pago de una cuota del club y algún material que necesitara para jugar. En la audiencia le preguntaron de cuál era su motivo, o sea, por qué quería jugar al hockey, y él los pudo explicar. Y bueno, y cuando salió la sentencia salió tanto, ¿no es cierto?, como cuota alimentaria y esto otro para hockey a depositarse en una cuenta distinta, exclusivamente para que sea destinada a ese deporte, a ese rubro. Entonces ahí el niño pudo, digamos, hacerse escuchar y pudo ejercer el deporte, porque la otra manera no se sabe si lo hubiese podido hacer. Claro, mira, qué bueno. Claro, porque generalmente en los temas alimentarios la intervención judicialmente, digamos, la intervención del niño es mínima, porque bueno, se considera que es un tema que deben debatir sus representantes legales, los progenitores, que no. Pero sí es cierto, pensando en voz alta, que en los casos de los adolescentes, que puede ser una actividad aparte de la escuela, como puede ser un deporte, como puede ser un idioma, como puede ser, qué sé yo, un arte, que verdaderamente el chico quiere practicar o seguir practicando. Supongamos que mientras los papás convivían lo hacía y después los papás rompen la convivencia y bueno, se queda con que, bueno, ¿y qué hago yo? No voy a poder seguir. Entonces, me parece, lo mismo es el tema de cuando hacen ya estudios de carácter terciario o universitario, ¿no es cierto? Eso también. Sí. Bueno, que ya es un tema propiamente de alimentos, como para tratar en otro programa de alimentos derivados de la responsabilidad parental. O la liberación de fondos, por ejemplo, en un juicio también un abogado del niño logró que se liberaran fondos de una indemnización para que el chico pudiera comprarse una buena computadora, un escritorio y una silla. Claro. Que cuando, bueno, me dieron las vistas correspondientes, dijeron que no, y el niño realmente lo necesitaba. Encima estábamos en época de pandemia, donde todo era virtual. Y bueno, el abogado del niño logró que realmente le liberaran el fondo y el chico se pudo comprar las cosas para poder estudiar como corresponde. También estoy pensando en el caso de las sucesiones, cuando son herederos, que bueno, obviamente van representados por su representante legal, madre o padre, según, pero también pienso que ahí también podría ser la intervención del abogado del niño cuando digamos, no se tiene en cuenta estos intereses que puede tener el niño en relación a la cuota que le corresponde de esa herencia. Sí, totalmente. Bueno, el caso que cuenta Romina es un caso laboral donde el papá había fallecido y se había cobrado la indemnización. Bueno, la indemnización que también es una herencia, ¿no? Claro. Del niño. Está bien. Y en los temas penales, que ustedes también comentaron que también se puede dar la intervención, ¿tienen conocimiento si ha habido en la práctica casos donde haya intervenido el abogado del niño? Tenemos conocimiento sobre todo en los casos de abuso sexual. Ahí sí. Bien. Tenemos conocimiento de que, bueno, han sido sorteados abogados del niño. Pocos, la verdad, pocos. Bueno, es una figura que
como vos dijiste al principio, nueva y que, bueno, todo lo nuevo a veces en su comienzo es difícil, digamos, que lo conozcan, bueno, que se genere una confianza hacia esa figura. ¿Hay una ley acá en la provincia que regule el tema del abogado del niño? No, lamentablemente Mendoza no tiene todavía ley de abogado del niño. Ajá. Pero Sí. están trabajando ustedes que están en la comisión. Hay varios proyectos presentados, desde la comisión todavía no se ha planteado ese proyecto. En un principio, digamos, lo que se ha planteado desde la comisión es dar a conocer la Ujú, figura ujú. y sobre todo el tema de la accesibilidad al abogado. Claro. Hoy Que los esto que chicos- decías, lo de que tuvieran, digamos, su sitio en internet. Sí, Claro, sí, sí, sí. exacto. Los chicos hoy están, sobre todo después de la pandemia, está todo muy informatizado, todo este Sí. tema de las redes sociales. Tal cual. Bueno, entonces la idea es poder llegar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a través de su lenguaje, digamos, actual, que es todo el tema informático y redes sociales. Ujú. Sí. Nosotras tenemos un Instagram que lo paso, es abogadas.d.nnia. Y ahí, bueno, lo que hacemos en ese Instagram es brindar información respecto de la figura de abogado del niño, bueno, los casos en los que hemos intervenido, bueno, básicamente eso, información. Claro, claro. También información relativa a los niños y adolescentes, no solamente el abogado del niño, sino, por ejemplo, tratamos todo temas que sean interesantes o que tengan que ver con las infancias. Por ejemplo, cuando fue el Día del Autismo, recordamos que fue el 2 de abril, ¿no es cierto?, que es el Día de la Concientización del Autismo. Bueno, todas las fechas que son importantes para los chicos las tratamos. Recientemente salió la ley Olimpia. Mucha gente no sabía lo que era la ley Olimpia. Ajá. Bueno, porque somos dos y una colega más que se llama Maricel López. Bueno, todos estos temas que son para ellos muy importantes, los vamos trabajando en el Instagram y también es importante para los chicos como para los adultos también. Claro. O sea, así que es una página que brinda esa información. Y justamente a raíz de esto que me decías del autismo, el abogado del niño frente a un niño con alguna discapacidad también puede tener intervención. Sí, por supuesto. Nosotras en la pandemia en la comisión nos dedicamos a capacitarnos online. Bueno, y tuvimos capacitaciones con psicopedagogas, con psicólogas, con docentes, que bueno, que nos enseñaron a poder conversar con un niño con todas sus dificultades, ¿no? Ujú. Muy interesante, muy, muy lindo, ¿no? Esto de la interdisciplina que en algún Sí, momento sí, vos sí. nombraste. Sí, sí. Es muy importante porque, bueno, para nosotras la verdad que fue muy enriquecedor. Claro, porque aparte un niño o adolescente con alguna discapacidad, bueno, hay que tratar de llegar, por ejemplo, un niño que tiene un problema que es sordo, el tema del lenguaje de señas también, que bueno, es algo que se va de a poco metiendo, pero es importante porque estamos hablando de esto de la inclusión, lo del lenguaje inclusivo, y a ver, el lenguaje de señas es un lenguaje inclusivo, y sin embargo, y lo digo porque tengo familiares con esta problemática que de pronto van a una entidad pública, van a un hospital y no tiene cómo hacerse entender porque la gente no. Entonces, bueno, esto también creo que es algo importante y a veces a través de la figura del abogado del niño, un niño con alguna problemática, alguna discapacidad puede hacerse escuchar Hoy es re común, o sea, hay muchas estadísticas, ¿no es cierto? Y lamentablemente van a aumento de los chicos que tienen TEA, que es el trastorno del espectro autista. Exacto. Nosotros hoy por hoy sabemos, por ejemplo, cosas básicas que no sé si todos lo saben, pero si nos tocara ser de abogadas de un niño que tenga TEA, por supuesto que sabemos que tenemos que citarlo con su acompañante, con su TEO.
para que él esté más seguro, para que ella nos dé las estrategias para poder llegar a él, porque si nosotros logramos captar su atención, él nos va a decir perfectamente qué es lo que quiere, Claro. o quizás vayamos en ese caso nos trasladamos a un lugar seguro para él, que puede ser una plaza o su casa, y no de citarlo a nuestro estudio, donde lo primero, donde a él le va a costar captar toda esa información para recién abrirse. Entonces, en esos casos, en los casos de TEA, sabemos cómo actuar, por ejemplo, y bueno, y así en distintas condiciones. Bien. Y, por Bueno. ejemplo, un chico con TEA en una audiencia con una asesora, es muy difícil para la asesora lograr que en ese momento, en esos 25 minutos que quizás tenga, suba, se siente, hable y se vaya. Claro. Es dificilísimo. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, quizás ellos estarían un poco más escuchados, ¿no es cierto?, por un abogado del niño que tiene más tiempo, que va a poder hacer otro Y que tipo de tiene una estrategia, preparación. otra Eso cosa, también. sí. Convengamos, o sea, los abogados del niño son abogados que se han especializado en esto porque han hecho una capacitación, porque han tenido y tienen permanentemente que estarse capacitando con la ayuda, ¿no es cierto?, de profesionales de otras áreas para poder afrontar este diálogo con un niño, niña, adolescente. Bueno, chicas, hemos llegado ya a la hora, así que bueno, les agradezco un montón, Sol, Romina, esta presencia. Esperemos que hayamos aclarado un poco este instituto nuevo, que lo difundamos para que lo puedan usar y gozar los niños, niñas y adolescentes para ser escuchados como corresponde y defender sus derechos. Muchísimas Gracias, Adriana, a vos por la invitación. Siempre es un gusto venir acá a la radio y conversar con vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Romina. Saludos a todos. Bueno, y a todos les damos un gran saludo, un hermoso martes, una hermosa semana. Bendiciones para todos y nos encontraremos el próximo martes. Vale la pena nacer por gozar de un cariño.